Fundamentalmente se da en tres momentos. Primero, los registros de transacciones, que son los libros diarios. Luego, la clasificación de la información, donde se mayoriza toda esta información en otro libro contable. Y luego el resumen, que son los estados financieros. Entonces hay tres momentos para desarrollar esos estados financieros. Desde cuando tomo una decisión hasta cuando encuentro ya los estados financieros plasmados en blanco y negro, hay tres momentos fundamentales. El registro entonces de las transacciones, la operación se tiene que registrar en libros. La clasificación de la información, una vez que todo está registrado, esto va para acá, esto para acá, esto para acá, se mayoriza. Son libros que se denominan libros mayores. Y el tercer punto, que de toda la información mayorizada sacamos resúmenes, que son los estados financieros. Entonces, son tres momentos básicos para poder encontrar la información, que es la que necesitamos para poder hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es esta dinámica? La dinámica es que en todas las operaciones que hacemos, si este es el tiempo, y acá estamos haciendo esta operación tiene este monto, esta operación tiene esto, diferentes modalidades de operación, hacemos un corte, en algún momento hacemos un corte, cortamos acá. Y en esa fecha de corte de esta operación, ahí salen todos los registros, toda esta metodología. Ahí sale toda la metodología. Entonces, todas las transacciones que hacemos en el tiempo, en algún momento hacemos un corte, y hasta ahí hacemos entonces el registro diario, la mayorización y la elaboración de los estados financieros propiamente. Los usuarios de la información financiera son diferentes demandantes. Hay muchos demandantes de la información financiera. Tenemos, por ejemplo, los acreedores como bancos, proveedores, está SUNAT también. Tenemos los accionistas de hoy, los accionistas de futuro. Tenemos los administradores, los propietarios, los gerentes. Todos ellos demandan los estados financieros. ¿Cuáles son las ideas fundamentales que hemos propalado hasta acá? La primera es que los activos corrientes se requieren para el desarrollo de las operaciones diarias de la empresa y se resuelven en el término del año. Los activos corrientes son los que contamos, con todo lo que contamos, el dinero que contamos para poder moverlo, si es corriente, en el término del año. Los activos fijos permiten que la empresa pueda producir cosas. Los activos fijos, terrenos, infraestructura, vehículos, herramientas, equipos, maquinaria, todos esos activos permiten que la empresa haga cosas, ¿no? Los pasivos corrientes son deudas a corto plazo. Los pasivos a largo plazo son deudas que se pueden pagar después de un año. Y el patrimonio es el capital de los propietarios, que incluyen las pérdidas pasadas y las pérdidas o utilidades periodo a periodo, ¿no? Esas son las ideas fundamentales que hemos adquirido hasta ahora. El objetivo principal del estado de resultados es mostrar los ingresos, los costos, los gastos, cómo pagamos impuestos y de qué manera calculamos las utilidades. Ahora, este es un balance y este es el estado de ganancias y pérdidas. Balance y estado de ganancias y pérdidas. Con esta información nosotros vamos a calcular ratios financieros o índices financieros. ¿Qué es un ratio sino un índice? No tiene unidades. Por ejemplo, si yo quisiera calcular, por ejemplo, cuál es el ratio o el índice, por ejemplo, de liquidez, tendría que decir activo corriente entre pasivo corriente. En activo corriente, numerador, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué unidades tengo? Soles. Quiero calcular el ratio de liquidez. Activo corriente entre pasivo corriente. Acá tengo en el numerador soles y en el denominador tengo soles. Soles con soles se anulan. Acá tengo entonces soles
ya que en el denominador tengo soles. Soles con soles se anulan. ¿Cuánto tengo de unidades? Es adimensional. No tengo unidades. Entonces esto es un índice. Es un ratio. Los ratios entonces no tienen unidades. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es el índice de cobertura que tiene, por ejemplo, esta alfombra, voy a calcular cuánto es la cantidad de metros cuadrados de alfombra que tengo en uso, que todos estamos pisando. Tantos metros cuadrados. Muy bien. ¿Cuánto es la cantidad de metros cuadrados disponible? Todos los metros cuadrados de alfombra que tenemos. Ese es un ratio, porque tengo en el numerador metros cuadrados, en el denominador metros cuadrados. Anulo metros cuadrados y no me queda nada, adimensional. Pero sí tengo un valor. Entonces, el índice de cobertura de la alfombra, será 45 metros cuadrados en uso, entre 100 metros cuadrados disponibles. ¿Cuánto sale acá? Metros cuadrados anulo con metros cuadrados. Y acá me sale 0.45. ¿Qué significa eso? Que el índice de cobertura en la alfombra es 0.45. También lo podría interpretar como que el 45% de la alfombra está siendo pisada actualmente. ¿No es cierto? De la misma manera, en lugar de ser un tema operativo, vamos a ver ahora un tema financiero. ¿Cómo calculamos los ratios? Acá hemos hecho un cociente, 45 metros cuadrados entre 100 metros cuadrados. Se anulan los metros cuadrados, tengo un índice. En términos financieros tengo un ratio, correcto. Ahora, ¿cómo lo calculamos en la empresa? En la empresa tenemos cuentas. En la cuenta del activo tenemos caja bancos, cuentas por cobrar, existencias, cargas diferidas. En la cuenta de pasivo, de activo no corriente, tengo inversiones, activo fijo, depreciación acumulada. En el pasivo corriente, pasivo no corriente, tengo cuentas. En las cuentas del estado de resultados también tengo cuentas: ventas, costo de ventas, gasto de operación, gastos administrativos, etc. Los ratios se dan como consecuencia de relaciones entre numerador y denominador. Ahí tengo, por ejemplo, dos cuentas. La cuentas por cobrar entre activo corriente. Cuenta por cobrar soles. Entre activo corriente soles, se anulan soles, unidimensional. Pero tengo un valor, tengo una cantidad, un número tengo ahí. Ese es un ratio. Y así puedo dividir otra cuenta como activo corriente entre pasivo corriente. Eso es lo que hemos puesto allá, activo corriente entre pasivo corriente, que es el ratio de liquidez. Ventas entre patrimonio, es otro tipo de ratio. Utilidad operativa entre total activo, es otro ratio. ¿La rentabilidad será un ratio? Una pregunta para el examen final. ¿Es un ratio o no? Es un ratio porque tengo rentabilidad. Chequeemos, hagamos una verificación. Rentabilidad, utilidad, ¿en qué términos se da? ¿Qué unidades tiene la utilidad? Soles. Entre la inversión, ¿en qué unidades son? Soles. Soles se van con soles. Es un ratio. Es un ratio. Entonces, la rentabilidad es un ratio también. El diagnóstico con los estados financieros son 4 tipos de diagnóstico, diagnósticos mínimos, pero son 4 tipos, ¿correcto? 4 tipos de diagnóstico. El primero se llama el análisis vertical o estructural, el segundo es el horizontal o histórico, el tercero es análisis de ratios, lo que hemos hablado, y el último es análisis de fuentes y usos o usos y fuentes, como quieran. El que está determinando los tipos de decisión que se está adoptando en un periodo determinado. Usos y fuentes, es decir, fuentes es de dónde proviene el dinero y usos es dónde se ha ido el dinero, ¿correcto? Cuando estamos haciendo un análisis vertical o estructural, lo que estamos viendo es cuáles son las cuentas más importantes que hay en todos los estados financieros, cuál es el que tiene mayor porcentaje, menor porcentaje y cómo incide. Cuando hacemos un análisis horizontal o histórico,
lo que estamos viendo es cuál es el comportamiento de una cuenta específicamente a lo largo del tiempo, cómo se comporta, ha crecido, ha decrecido, ¿por qué? Cuando hacemos un análisis de ratios, hacemos comparaciones entre cuentas, de tal manera de poder saber, ¿tenemos liquidez? ¿Hemos hecho una buena gestión? ¿Tenemos solvencia? ¿Tenemos rentabilidad? Esas 4 perspectivas se miden con ratios. Y cuando hacemos un análisis de fuentes y usos, es el desplazamiento del efectivo, es decir, fuente, ¿de dónde ha provenido el fondo? ¿Por qué tengo plata? Ah, tengo plata por varias cosas. ¿Por qué tendría que tener plata la empresa? Bueno, ha vendido una, otra, se ha financiado con el banco, ha prestado, otra, ha cobrado a sus clientes, muy bien, otra. ¿Por qué tiene plata? Obtiene capital de terceros, capital fresco, muy bien, por eso obtiene otra. Hay varias formas como obtener dinero, hay varias formas como obtiene dinero. ¿Por qué tiene más dinero? ¿Correcto? Ahora, ¿por qué tiene menos dinero? Ha costado mucho hacer el producto, ha gastado mucho, posiblemente de un periodo a otro, ha gastado mucho, ha pagado impuestos, ha pagado bancos, etc. Entonces, yo puedo saber las fuentes de dónde proviene el fondo y la aplicación o el uso, a dónde este dinero que ya sé de dónde proviene, a dónde lo he aplicado, dónde lo he puesto ese dinero. Es posible que haya vendido y con la venta he pagado a mis proveedores. Es posible que yo tenga ingresos de la venta de activos, he vendido activos y por eso tengo dinero. Y con eso he pagado impuestos. ¿Correcto? Entonces, es importante saber cuál es el desplazamiento del efectivo, de dónde viene la fuente de dinero y a dónde lo hemos puesto ese dinero. ¿Correcto? Para saber qué tipo de decisión hemos hecho, operativa, de financiamiento o de inversión. Es algo que ya hemos dicho de los estados financieros. Hay una hoja de cálculo que he traído acá, que va a estar disponible para todos, que es el diagnóstico cuantitativo del caso Bacus. Eso lo vamos a ver ahorita. Bien, acá tenemos una hoja de cálculo donde tenemos un balance que es de la cervecería Bacus y Johnson. Tenemos el balance del año 1994 y contra el 1993. ¿Correcto? 94-93. Por los años ya es posible hacerlos públicos, de manera que esto está inclusive en miles. Cuando estamos hablando acá de que en caja y bancos habían 81.907, quiere decir que habían realmente 81.907.000, ¿no? Entonces eso está en miles, ¿correcto? ¿Cuál es el análisis vertical? El análisis vertical es un análisis estructural. Acá en esta columna, por ejemplo, está el análisis vertical del año 94, ¿no? Aquí entonces definimos cuál es la cuenta principal en el activo corriente. La cuenta de activo corriente es toda esta de acá. Toda esta cuenta es cuenta de activo corriente. Acá vemos que el año 94 la cuenta principal es esta cuenta, existencias, con 9.06%, es la cuenta más importante. Esta estructura nos define lo siguiente: cuando nosotros calculamos el análisis vertical es para poder definir cuánto es el activo corriente, cuánto es el pasivo, el activo no corriente, cuánto es el pasivo corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Y se define más o menos así.
Si este es un balance, tengo acá activo corriente, activo no corriente o activo fijo, pasivo corriente, pasivo a largo plazo y patrimonio. El tema está que el análisis vertical lo que hace realmente y donde le tiene que servir realmente es para poder definir qué porcentajes son estos cuadraditos. Por ejemplo, acá puede ser que el activo corriente sea 50%, lo que significa que el activo fijo tendría que ser también 50%, para que todo esto sume 100%. Acá estamos de 0% a 100%. 50% es activo fijo, 50% es activo corriente. Ahora, el pasivo corriente puede ser 30%, el pasivo a largo plazo puede ser 40%. ¿El patrimonio qué porcentaje será? 30%. Con esto suma 100%, ¿correcto? Ahora, ¿por qué es importante saber la estructura del balance? Por una sencilla razón. Hay una premisa financiera que dice lo siguiente: si tienes una muy buena estructura financiera, nunca tendrás problemas económicos. Y por el contrario, si tienes una muy buena estructura económica, no tendrás problemas financieros. Si yo tengo una buena estructura financiera como esta, no tendré problemas económicos. Quiere decir que en mi estado de ganancias y pérdidas, que es la economía, me irá bien. Si yo mantengo una buena estructura económica como esta es ahora la estructura económica. Acá tengo ventas netas y acá tengo deducciones: costos de ventas, gastos de administración, gastos de ventas, gastos financieros, impuestos y utilidades. Si yo tengo una buena estructura económica, no tendré problemas financieros. Quiere decir que si mi estructura económica está bien asentada, mi posibilidad de futuro va a ser bastante promisoria. Por otro lado, si mi estructura financiera está muy bien cimentada, muy bien estructurada, voy a obtener utilidades en el futuro. ¿Correcto? Entonces, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque debo de mantener la estructura. Por ejemplo, en este balance, el activo corriente, vamos a suponer que eran 40.000. El activo fijo, ¿cuánto era? $40.000. ¿Cómo supe que era 40.000 el activo fijo? ¿Cómo supe? Porque si el activo corriente es 50%, el activo fijo es 50% también. ¿Correcto? A ver, el pasivo corriente, ¿cuánto sería? El pasivo corriente, ¿cuánto sería? ¿Cómo 24.000? $24.000. ¿Por qué 24.000? Porque es el 30% de todo el 100%. Si todo el 100% era 80.000, entonces el 30% era 24.000. Ahora, el pasivo a largo plazo, ¿cuánto es? 32.000. Y el patrimonio, 24.000. ¿Correcto? Es decir, el activo era 80.000 y el pasivo más patrimonio es 80.000. Balanceado. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo estructurado mi balance, ya lo tengo estructurado. Vamos a suponer, este balance, ¿cuánto era el total balance? Que es igual al total activo. 80.000. Correcto. Resulta que este balance ha generado utilidades. Las utilidades del ejercicio, acá, estas utilidades del ejercicio, han sido, vamos a suponer, 40.000. Estos 40.000 han pasado acá y estos han pasado acá. Lo estructuramos nuevamente, ¿correcto? Ahora entonces mi balance es 120.000. Si mi balance es 120.000, ¿correcto? Si mi balance es 120.000,
Quiere decir que acá ha habido de utilidades 40.000, ¿cierto? Estos 40.000 han pasado acá. ¿Está bien? Por la dinámica de los estados financieros. Es decir, el patrimonio se ha convertido en ¿cuánto? ¿En cuánto se ha convertido? Vamos a hacerlo acá. El patrimonio se ha convertido en 64.000. Acá entonces es 64.000, correcto. Si estos 40.000 han ingresado al patrimonio, se ha convertido el patrimonio en 64.000. Para compensar estos 40.000 tienen que entrar a activo corriente. ¿El activo corriente cuánto era? 40.000. ¿En cuánto se ha convertido ahora? 80.000, correcto. ¿El activo fijo cuánto es? El activo fijo es 40.000, se conserva en 40.000. ¿El pasivo a largo plazo cuánto es? 32, se conserva en 32. ¿El pasivo a corto plazo cuánto era? 24, se conserva en 24. ¿Cuánto suma esto? Acá suma 120.000, 120.000 y acá 120.000. ¿Está balanceado? Está balanceado. Pero ojo, esto trae como consecuencia que se ha reestructurado las finanzas. ¿Correcto? Se ha reestructurado. Una vez que obtengo esto, si es que con esta estructura yo me mantenía bien, estaba bien en el mercado, hacía el producto, la cantidad de financiamiento era la adecuada, la cantidad de producto que salía del mercado era el adecuado y conservaba normalmente, yo debo de conservar la estructura. Pero ahora la estructura se ha modificado. ¿Cuánto es el activo, cuánto es el activo corriente ahora, en términos porcentuales? ¿Cuánto es? 0.666, es decir, 66.6666%. ¿Sí o no? ¿Y cuánto debería ser? Debería ser 50%. ¿Correcto? Eso debería ser. Entonces, la estructura nos está diciendo, si es que con esto yo no tengo ninguna crisis en la empresa, si con esto yo me mantengo bien en la empresa, tengo que conservar mi estructura. Tengo que tomar decisiones de tal manera que yo mantenga 50%, 50%. Por ejemplo, ¿he crecido o no he crecido? He crecido. 40.000 más he crecido. ¿Antes cuánto tenía? Antes tenía 80.000. ¿Y ahora cuánto tenía? 120.000. Tomo una decisión. Ese crecimiento es porque estoy haciendo más producto, es porque he crecido. Si he crecido, tengo que reestructurarme. Entonces, por ejemplo, tomo la decisión. ¿Qué tal si es que acá tengo 80 y acá 40? Acá le paso 20 al activo fijo. Y me quedo 60 y 60. Y conservo el 50%. ¿Sí o no? Para pasar 20.000 del activo corriente al activo fijo, ¿qué tengo en el activo corriente? Los 20.000. Vamos a suponer estoy en caja. En caja tengo los 20.000. Muy bien. Los 20.000 de caja los voy a pasar a inmuebles, maquinaria y equipo. Activo fijo. Y compro maquinaria. Repotencio mi actividad productiva comprando maquinaria. Tengo la maquinaria no puedo comprar más maquinaria porque no voy a hacer más producto. Ah, muy bien, lo pongo entonces en valores, pero lo pongo en el activo fijo. Lo pongo en valores, me compro un terreno, rentabilizo, pero lo pongo en el activo, de tal manera de conservar la estructura. 50-50. Acá, por ejemplo, los 24.000 entre 120.000, ¿cuánto hace? Ya no hace el 30%, hace menos. Tengo que tomar decisiones de tal manera de conservar mi estructura. Si esta estructura es la estructura que consecuentemente la empresa entra a competir sin crisis, ya sabe cuál es su estructura que le da como consecuencia o como secuela resultados positivos, mantiene su estructura. Si mantiene la estructura financiera, no tendrá problemas económicos, tendrá utilidades. Si mantiene la estructura económica,
no tendrá problemas financieros, tendrá posibilidades futuras. Y así sucesivamente. Esta es una dinámica. Y en eso, ¿quién participa acá en tomar las decisiones? Desde el gerente hasta la última persona en mando. Todos toman decisiones. Porque cada decisión genera un impacto que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces todos tenemos que estar preparados para tomar una buena decisión, manteniendo la estructura. Esa estructura se detalla acá. Si queremos ver la estructura al detalle, está aquí, al detalle. No solamente, por ejemplo, el total activo corriente es 24.44%. ¿Correcto? El saldo de esto, que es para obtener el 100%, sería 75.56%, sería el activo no corriente. Una consulta, ¿qué pasaría si las utilidades en la dinámica no serían positivas sino negativas? Ah, excelente. ¿Tendríamos que cambiar toda la estructura nuevamente y volver a empezar? ¿O cómo sería ahí el tema del negocio, no? Correcto. Puede ser, por ejemplo, que acá no haya utilidades y no haya pérdida. Si hay pérdida, entonces esto ya no crece sino se achica, se va achicando. Le quitas patrimonio acá y le quitas lógicamente caja acá, ¿no es cierto? Hasta en un solo periodo, digamos que no hay que ponerse un poco nervioso. Segundo periodo, obtenemos pérdidas. No hagan olas. Tercer periodo, obtenemos pérdidas. Aguanta, ya son 3 periodos con pérdidas. Vamos a reestructurar la empresa. Ahí está la palabra reestructuración. ¿No han escuchado alguna vez? Se está reestructurando la empresa. Y nadie sabía por qué. Y todo el mundo creía que iba a votar gente solamente, ¿no? Y no, una reestructuración desde el punto de vista financiero supone modular o modificar estos porcentajes. Si obtenemos pérdidas, la empresa no está caminando bien. Si no tienes ningún problema financiero, si está bien estructurado esto, no tendrás problemas acá. Tienes problemas acá, por ende, está mal estructurado y hay que reestructurar. Hasta ahí todo es bonito. ¿Dónde está la mala noticia? La mala noticia es que nadie sabe cuáles son los porcentajes que le conviene a tu empresa. Ese es el tremendo problema. Hay organizaciones que le miden el pulso a la empresa todas las semanas y llegan a obtener estos porcentajes. Acá dice, acá pongo 43.26 y acá pongo el saldo. ¿Cuánto es el saldo? 56.74, ¿no es cierto? Para que sume 100%. Y llegan a ese valor, no se mueven de ese valor y toman decisiones en función de ese valor. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre tienen utilidades, no tienen problemas. Esa es la fórmula. Pero para llegar a esa fórmula has tenido que tomar decisiones y decisiones y decisiones. Esa es la razón por la cual las empresas corporativas contratan a un gerente, al siguiente año el gerente casi manda a la quiebra a la empresa, sigue el gerente. Al siguiente año, mal, sigue el gerente. Al siguiente año recuperó, al siguiente bien, al siguiente bien. A ese gerente ya no lo sacan ya. ¿Por qué? Porque ya sabe cuál es la fórmula. Ya sabe, ya se está acercando. Error sería si viene el director y dice, ¿sabes qué? Mira, estamos pero creciendo poco contra la competencia, cambia de gerente, entra uno nuevo. El nuevo viene ciego, viene con algo, pero no sabe muy bien. O tendría que estar en una empresa similar para que sepa cuál es esa estructura. ¿Cuándo saco un gerente de acá y pongo otro gerente? ¿Acaso voy a poner un gerente que está trabajando en pesca para que trabaje en manufactura? No, me jalo un gerente que ya está trabajando en manufactura. ¿Por qué? Porque ya sabe cuál es la fórmula. Si es 50% y se está manejando bien, voy a otra empresa y digo, ¿cuántos trabajadores tengo acá? 80. Y acá en esta nueva, ¿cuánto tengo? 55. ¿Cuánto es mi capacidad instalada en maquinarias acá? 89%. Y en esta, 69%. Lo que yo hago una modulación. Y eso es lo que hace en gerencia. Todos los posgrados, las maestrías, los doctorados, ¿en qué se basa todo ese concepto, ese conocimiento, la fórmula, el secreto? Estructuración de la respuesta. Y la estructuración tiene que ver con un primer paso que se llama
reestructuración. Yo estructuro cuando inicio con la reestructuración. Así estructuro. Entonces, si yo reestructuro, significa que modulo esos porcentajes de tal manera de generar cambios. Cuando modulo los porcentajes, definitivamente van a haber cambios. Cambios en personas, cambios en activos, cambios en recursos, cambios en decisiones, cambios en todo. Tiene que haberlo. Todas esas decisiones que ¿sabes qué? El señor que trabajaba acá ahora trabaja acá. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque estoy generando una estructura que me permita no tener problemas de resultados. ¿Y por qué reestructuro acá? Digo, los gastos van a ser ahora tales porcentajes. ¿Por qué reestructuro? Porque estoy generando una reestructura que me permite tener un buen futuro. Esta es una dinámica, la dinámica de reestructuración. Lo estamos haciendo aquí como un tema inicial, un tema macro, lo estamos haciendo con bloques. Pero en la realidad, lo que se hace es una estructura de este tipo. A detalle, tanto detalle como por ejemplo existencias. Vamos a ubicar una, existencias. Las existencias son las mercaderías, las mercancías. Pero en esas existencias tenemos tres tipos de existencias. Uno, insumos. Dos, materiales en proceso. Y tres, materiales terminados o productos terminados. Y tengo que hacer una discriminación en eso. Entonces, el tema de gerencia, el tema de negocios es en la práctica ingresar un poco al sistema macro de la contabilidad, porque acá no estamos viendo nada que es un tema contable. Acá estamos viendo el tema de negocios, no tema contable, es un tema de negocios. Ahora, si tú has pensado que vas a manejar los negocios sin conocer de contabilidad, tengo noticias para ti. Es falso. Tienes que conocer algo. La reestructuración es un tema dinámico y difícil, pero la estructuración es un tema sencillo. Lo que tienes que saber es conocer, conocimiento, y luego la experiencia. Excelente pregunta. Yo diría que con 2 ejercicios económicos ya tienes una idea clara de cuál es el comportamiento. O sea, 2 años. En 2 años. Porque los resultados son los que mandan. Los resultados son resultados fiscales, resultados económicos. Esos resultados son resultados de ejercicio. Y un ejercicio económico es un ejercicio, en el Perú, de por la ley, es un ejercicio tributario. Y el ejercicio tributario es un año calendario. Entonces, en un año calendario tú ya sabes cuál es el comportamiento, porque no solamente tienes que medir el tema estructural desde el punto de vista económico-financiero, sino hay un tema de mercado, que es importante, que es lo que vamos a ver en el tema de gestión, es un tema de mercado, ¿no? En el segundo ejercicio ya tienes una idea clara, ¿no? Porque tú no sabes cuál es la trayectoria o cuál es la tendencia si no tienes una función lineal. Tengo acá, vamos a poner un eje cartesiano y tengo un punto. Un solo punto tengo. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál será la tendencia? Puede ser cualquiera. Por acá puede pasar una familia de funciones lineales a 360 grados. Pero si tengo por lo menos otro punto, ahora sí sé cuál es la tendencia. Hay una tendencia que tiene una gradiente positiva. Si tengo otro punto, en lugar de este tengo el de abajo, yo sé que es una tendencia negativa. Tengo una tendencia. Por lo menos 2 puntos hacen una recta. Entonces, en un ejercicio económico estás no ciego, pero no tienes una idea clara. Con 2 ejercicios económicos tienes una idea clara. La empresa cuando es nueva y cuando entra a competir en un sistema muy competido, en una actividad económica, normalmente tú necesitas una persona que le tome el pulso a la empresa de experiencia. ¿Cuándo la persona que gerencia tiene experiencia? Cuando sabe más o menos cuál es la estructura en ese sector económico. Sabe cuál es la estructura. Conoce la estructura. Construcción, 45-55. Servicios, 73 contra 27. Manufactura, 55-45. Pesca, 20-80%. Minería, y así. Minería es 15-85 en activos. O sea, tienes una idea clara. La consultoría me ha dado esa posibilidad de conocer más o menos cómo es la parte estructural de los negocios. ¿Pero por qué? Porque estoy viendo un negocio, otro negocio, otro negocio, otro negocio. Es como si fuera gerente de un montón de empresas, pero no pongo en riesgo nada. ¿No es cierto? Y cobro por eso.
Pero el tema está, si tú estás metido en el negocio, es diferente. Porque tú eres la visión de dentro, y la visión de dentro siempre está enquilosada, siempre tiene un aura, siempre tiene una escafandra, siempre. Necesitas de alguien que vea de fuera, y alguien que ve de fuera tiene una mejor oportunidad para poder ver. ¿Por qué? Porque posiblemente está más alto que tú. El que está más alto que tú es el que ve más, el que tiene mayor visión. Por las decisiones de tipo operativo que tiene que hacer un gerente permanentemente, cotidianamente y rápidamente, deja de subir y siempre baja al llano y se convierte en uno más y mete el hombro para que las cosas salgan. Pero el que está afuera no está a tu nivel, está más alto. Es el que ve más, es el que ve diferente, ¿no es cierto? Y eso le pasa a mucha gente. A mí me ha pasado un montón de veces. He llegado como consultor con una buena visión, me han hecho gerente, perdí la visión. Así funciona. ¿Por qué? Porque la cuestión cotidiana, entras en una vorágine operativa y dejas la parte estratégica. Para que no suceda eso, tú tienes que tener bien clara cuál es la estructura de tu negocio, en qué negocio estás y cuál es la estructura. Si no tienes experiencia y estás en una empresa nueva, busca la estructura. Ahora, una empresa del mismo ramo, con diferente capital y con diferente balance, no tiene la misma estructura. Por ejemplo, una empresa, la gran minería, contra la minería artesanal. Ambos están en minería, aguanta, no es así. Son negocios diferentes, son mercados diferentes, son procesos diferentes, todo es diferente, sus proveedores son distintos, son diferentes. Si yo estoy en una industria donde yo tengo competencia, es decir, la característica de mi competencia es mismo producto, mismo mercado. Ofrezco el mismo producto y me oriento al mismo mercado, mi competencia. Ahora sí puedo decir que tengo la misma estructura o estructuras similares. Eso ya depende de la cantidad de personas, capacidad instalada, capital de trabajo. Depende de muchas aristas, pero fundamentalmente desde el punto de vista macro de los negocios, misma competencia, misma estructura. Son decimales lo que nos llevamos, nada más. Pero si no tengo competencia aún cuando estoy en el mismo mercado, ¿correcto? ¿Mismo producto? No. ¿Mismo mercado? Sí. Pero mismo producto no. No son competencia, diferente estructura. ¿Mismo producto? Sí. ¿Mismo mercado? No. No son competencia, diferente estructura. Mismo producto, mismo mercado, competencia, idéntica estructura. ¿Correcto? Es claro. ¿Qué estructura? Financiera y económica. Ahora, el análisis horizontal, este que medimos entre un año y otro, por ejemplo, entre el año 94 y el año 93, nos define esta diferencia. Por ejemplo, entre el año 94 y 93 en caja y bancos hay más 21.638. Más 21.000. ¿Qué significa? Que el año 93 teníamos 60.000 y el año 94 teníamos 81.000. Hemos crecido. Quiere decir que ha habido más plata. Si hay más plata, eso está en positivo. Si hay menos plata, eso está en negativo. ¿No es cierto? Acá, por ejemplo, valores negociables. Los valores negociables, porque están en el activo corriente. Pregunta clara. Los valores negociables, ya hemos puesto una diapositiva, están en el activo fijo, no corriente. ¿Cuándo están los valores negociables en el activo corriente? ¿Cuándo se resuelven en el ejercicio económico? Tengo títulos valor que los puedo vender en el término del ejercicio económico. Si eso es así, aun cuando pierde intereses, lo pongo en el activo corriente. Estos valores negociables están en el activo corriente. ¿Cuánto tengo? Menos 29.190. Es decir, teníamos 33 en 93 y ahora tenemos 4.000 en el 94. Quiere decir que hemos vendido activos negociables, se han vendido. Entonces, este análisis horizontal lo que hace es una diferencia entre un año y otro, entre un periodo y otro. Yo puedo tener, por ejemplo, estados financieros a enero y a marzo. Marzo menos enero, eso es lo que tengo en el análisis horizontal. Yo puedo tener, por ejemplo, estados financieros en mayo y en septiembre. Septiembre menos mayo, eso es lo que tengo en el análisis horizontal. En este caso es la diferencia 94 menos 93. Eso es lo que tengo en el análisis horizontal. ¿Qué tanto he crecido o he decrecido en
en la cuenta, en una cuenta específicamente. Y así analizamos las cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio, etc. Y lo mismo también de estado de ganancias y pérdidas. Chequemos acá, en el estado de ganancias y pérdidas, las ventas, estas ventas que están acá, tienen que ser 100%, ventas netas. 100%. Y acá tengo las deducciones, tales porcentajes, de tal manera que sumando todo eso, tiene que darme también 100%. Si eso es así, ¿por qué las ventas acá dice ventas 219%? Y acá las ventas 203%. ¿Por qué? Porque las ventas acá se están calculando incluyendo el IGB e incluyendo el impuesto selectivo al consumo. Pero ya hemos dicho que en el estado de resultados las ventas tienen que ser ventas netas, ¿correcto? Entonces, cuando le deducimos acá IGB e impuesto selectivo al consumo, le quitamos, ahora sí es 100% esto. Ahora sí son ventas netas, ¿correcto? Entonces, sobre esas ventas netas se hacen las deducciones de todo el estado de ganancias y pérdidas. Por ejemplo, 49% es los costos de ventas sobre ventas netas. Por ejemplo, este gasto de ventas que está acá de 11.13% es 47.000 sobre ventas netas. Todo sobre ventas netas. Ahora sí, entonces estas deducciones podrán sumar el 100%. Las diferencias igual entre un año y otro hacen, digamos, el análisis horizontal. El análisis horizontal es la fecha más cercana menos la fecha más lejana. Con eso calculamos cuánto se ha incrementado o cuánto ha disminuido una cuenta específicamente. Y luego, una vez que hemos calculado esto, calculamos los ratios. Esta hoja de cálculo va a estar disponible para todos, de tal manera que si alguien tiene una empresa, una pequeña empresa, cambia solamente datos y le sale el cálculo automáticamente. Si hay una cuenta que no se usa, se pone 0. Y nada más, si hay una cuenta adicional, se reemplaza y así, ¿no? Pero ya está todo calculado, por lo menos para 2 periodos. O le pones años, o le pones meses, trimestres, y ya está calculado, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los ratios. Ratio de liquidez, que es el que hemos hecho en la pizarra, activo corriente entre pasivo corriente. Este ratio de liquidez, por ejemplo, dice 1.8270. ¿Qué significa 1.8270? 1.8270, ¿qué significará? Si ese ratio de liquidez es este, activo corriente entre pasivo corriente. El activo corriente es mayor que el pasivo corriente, es decir, ¿tengo para pagar mis deudas? Sí, tengo para pagar mis deudas, ¿no es cierto? Pero cuando estamos analizando estados financieros, veamos algo más relevante. Lo relevante sí tiene que ver con proporciones. Cuando calculamos proporciones para poder identificar algo que nos pueda traer como secuela, tomar una decisión, eso es relevante. Si decimos, por ejemplo, 1.8270, ¿qué significa? Que tengo más activo que pacucha. Ya lo estoy leyendo. Podría decirme quizás que tengo 82.7% más de lo que debo. Quizás eso es un poco más relevante. O de repente me puedes decir, tengo 1.827 soles por cada sol de deuda. También podría decirme eso. Eso es más eficiente, ¿por qué? Porque el 1.872 es 1.872 entre 1. Si esto es activo corriente y esto es pasivo corriente, de activo corriente tengo un solo 87.2 y de pasivo corriente lo que debo es 1. Por cada 1.872 soles que tengo, solamente debo 1. Eso es un poco más objetivo que decir 82.7%. Los porcentajes de repente no los entiendo mucho, pero si yo digo, tengo 1.872 soles por cada sol que debo, lo entiendo más. Lo entiendo al toque, lo entiendo rápido. Es más, yo tengo una idea clara sobre la deuda. ¿La puedo pagar o no la puedo pagar? La puedo pagar. Pero abajo tengo otro ratio, que es un ratio que el sistema financiero formal siempre lo ve.
que es el ratio de prueba ácida. Este ratio de prueba ácida nos vamos a detener un minuto acá, porque es importante. El ratio de prueba ácida define si efectivamente tienes plata para pagar, pero al rompe, no contablemente, sino al rompe. Tú dices, tu ratio de liquidez 1.82, ah, sí, bien bacán. Pero, ¿cuál es tu prueba ácida? Es decir, al rompe ahorita, ¿puedes pagar o no? Porque tú puedes decir, no, ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que tengo algo que lo puedo vender. Tengo aquí un pata que me debe, pero no me paga, pero ya lo voy a cobrar. No, no, ¿me puedes pagar o no me puedes pagar? Esa es la prueba ácida. Le quitan entonces, la fórmula está ahí. Al activo corriente le quitamos las existencias, porque tú puedes tener mercadería para poder pagar. Y si no la vendes, si es obsoleta. Y los gastos diferidos, que son los pagos por adelantado. Tú has podido pagar por adelantado, pero todavía no lo usufructúas. Si no lo usufructúas, eso puede ser deducible. O sea, ¿de qué estamos hablando? Le quitamos eso y le quitamos las existencias. Los insumos que tienes, los productos en proceso y los productos terminados. Te quedas sin nada. Ahora, ¿me puedes pagar? Ahora sí. ¿Con qué velocidad puedes cobrar? ¿Gestionas tus cobranzas? Es decir, ¿has tenido buenos clientes? Cobras rápido. ¿Tienes caja? ¿Liquidez efectiva? Entonces, sí tienes una forma efectiva de poder pagar rápido. Esa es la prueba ácida. El sistema financiero mide la prueba ácida porque tiene un efecto multiplicador y tiene una relación directa con la falta de capital de trabajo. Es este. Si acá tengo el activo corriente y acá tengo el pasivo corriente, esta diferencia, activo corriente menos pasivo corriente, es capital de trabajo. Entonces el capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente, capital de trabajo teórico. Una empresa no puede moverse si no tiene capital de trabajo. La empresa está detenida si no tiene capital de trabajo. El capital de trabajo le sirve para poder deducir sus gastos de operación. Con el capital de trabajo tiene para comprar bases para una licitación. Con el capital de trabajo tiene para pagar a proveedores, para que le den insumos, para que haga producto en proceso. Con el capital de trabajo tiene para sus gastos de administración, para que pague su sueldo, para que pague los servicios, agua, luz, teléfono, etcétera, que es necesario para la vida económica operativa de la empresa. Si se queda sin capital de trabajo, está detenido. El mismo Samuelson decía que la savia es a la planta como el capital de trabajo es a la empresa. Si a una planta tú le quitas la savia, ¿qué pasa con la planta? La sangre es al cuerpo humano, como el capital de trabajo es a la empresa. Si te quitan la sangre, ¿qué pasa contigo? Sangras y mueres, ¿no es cierto? Es igual, si la empresa le quitas capital de trabajo, le quitas su capital de maniobra, la posibilidad de poder hacer cosas de operación se disminuye. No tiene para moverse. Si no tiene para moverse, por más que tenga activos corrientes, activos fijos, bienes de capital, maquinaria, herramientas, equipo, know-how, gente que conoce el producto, lo hace bien, lo puede vender bien, pero no tiene para moverse. No puede hacer nada. El capital de trabajo es clave.